Ya, bienvenidos a la clase de electrónica. Vamos a continuar con un tema de lo que es transistores, en este caso de potencia, ¿no? Y para esto tenemos el siguiente ejercicio que es diseño de un amplificador de emisor común acoplado por inductor y de una ganancia de -10, una resistencia de emisor de 4 kΩ y una resistencia de carga de 2 kΩ, y un voltaje de 20 voltios y un beta de 200, ¿no? Y las especificaciones dadas. Determínese la potencia suministrada a la carga, la máxima excursión simétrica sin distorsión en la tensión de salida. Ya. Ahora, ¿cómo procedemos a hacer esto? Lo primero que vamos a hacer es, como anteriormente hemos hecho, análisis en continua y en alterna. Entonces, a ver, vamos a empezar a hacer eso, ¿no? Entonces vamos a colocar acá análisis primero en alterna. Bien, aquí lo que tenemos que saber es tal vez algo que no hemos visto mucho, que recién vamos a ver, que es cómo trabajan los inductores. Entonces, a ver, voy a primero hacer una referencia a los inductores. ¿Cuál es la diferencia? Los inductores es prácticamente lo contrario a lo que hacen los capacitores, ¿ya? Los inductores en corriente alterna, lo que es en corriente AC, en AC, lo que pasa con estos es que son, en este caso, circuito abierto. Y en DC trabajan como cortocircuito. Claro, esto va a tener una resistencia de inductor, pero normalmente es una resistencia muy pequeñita, ¿ya? Entonces no se toma en cuenta. Por eso se dice que es cortocircuito directamente, porque es como un cablecito nomás, ¿no? Ya, entonces vamos a proceder a dibujar lo que es el análisis en AC. Y vamos a analizar esto, ¿no? Rápidamente. Entonces, como pueden ver, solamente es ese detallito de los inductores. ¿Por qué? Ahora ustedes dirán, pues sí, ¿por qué no? Los inductores trabajan igual que con lo que son resistencias variables a la frecuencia, así como los capacitores, ¿no? Mientras mayor es la frecuencia, según su respectivo valor de resistencia, en este caso por donde se va a descargar, mayor es la resistencia o menor es la resistencia, depende de si es un inductor o un capacitor, ¿verdad? En este caso, como estamos hablando de frecuencias altas, al decir en este caso que estamos trabajando en AC, siempre que digamos que trabajamos en AC, estamos trabajando con frecuencias altas, podemos decir, ¿no? O frecuencias en este caso en los kilohertz, ¿no? ¿No? Y entonces, como les decía, los inductores o capacitores tienden a tener un valor para esas frecuencias, o sea, van cambiando su impedancia según la frecuencia que van manejando. Ya, como les digo, entonces, para el caso de en AC, cuando existe una frecuencia considerable, diríamos así, no alta ni baja, sino es considerable, lo que es el inductor trabaja como circuito abierto. ¿Ya? Entonces aquí lo de siempre, vamos a poner aquí una resistencia de base. ¿Ya? Y es todo, ¿no? Luego vamos a poner la salida, la resistencia del inductor, pero lo que les dije, ¿no? Lo voy a poner acá por si acaso. Está abierto el inductor, ¿no? Trabaja como circuito abierto. Y por último la resistencia de carga, ¿no? Ok, entonces ahora procedemos a dibujar esa parte justamente. Esto va a ser mi resistencia de emisor prima por beta. Y aquí vamos a tener la fuente de corriente en función de la corriente de base, ¿no? Aquí vamos a poner de la misma manera, esto va a ir a tierra directamente porque está acoplado por un capacitor, ¿no? Y tenemos nuestro voltaje de entrada y nuestro voltaje perdón, sería el de entrada, ¿no? Voltaje de entrada.
¿Ya? Ahora sí procedemos a dibujar las respectivas corrientes como hacíamos siempre. Entonces vamos a tener aquí la corriente de base, la corriente de colector y por último mi corriente de emisor. Bien, ya no lo haremos tan largo, entonces simplemente en este caso tenemos que hallar todas las... ¿Qué nos da? Ganancia de voltaje y también tenemos que hallar la resistencia de entrada y que nos pide también... bueno, eso sería todo por ahora. ¿Sí? Entonces hallaremos la ganancia de voltaje. ¿Cómo hacemos? Vamos a hacer primero el voltaje de entrada, ¿no? El voltaje de entrada que va a ser igual, tenemos que poner siempre en función de la corriente de base. Entonces vamos a tener la corriente de base multiplicada por la resistencia de emisor prima por beta, ¿no? Y el voltaje de salida, de la misma manera vamos a poner, va a ser menos la corriente de base por beta y esto multiplicado por la resistencia de la carga aérea, donde podemos deducir que la ganancia de voltaje es igual a ¿qué? La ganancia de voltaje va a ser la relación, ¿no? De voltaje de salida respecto al voltaje de entrada y esto me va a quedar igual a la resistencia de la carga negativa y entre la resistencia R', ¿no? Entonces ya tenemos la ganancia de voltaje como ecuación, ¿ya? Sigamos hallando, que nos pide hallar la ganancia, la resistencia de entrada. Entonces vamos a hallar las corrientes respectivas. Las corrientes igual son importantes. Entonces, aquí estaría mi corriente de entrada. Y esto sería mi corriente de salida. De la misma manera vamos a intentar deducir esas corrientes. De hecho ya lo sabemos cómo sería. Entonces la corriente de entrada es un poquito más sencillo. Simplemente es por división de corrientes, ¿no? La corriente de entrada va a ser igual a ¿qué? Bueno, no directamente, ¿no? Sino lo que hacemos es hallar la corriente de base en función de la corriente de entrada. Entonces la corriente de base va a ser igual a la resistencia de base dividido entre la resistencia de base más lo que sería la resistencia de emisor prima por beta. Todo esto por la corriente de entrada, ¿no? Donde de aquí podemos deducir que la corriente de entrada es igual a ¿cuánto? La corriente de entrada va a ser igual a la corriente de base multiplicado por la resistencia de base más la resistencia prima por beta. Todo está dividido en entre la resistencia de base. ¿Sí? Entonces ya tenemos eso. Y ahora vamos a proceder a hallar la corriente de salida, ¿no? Donde la corriente de salida vamos a tener lo siguiente. La corriente de salida va a ser igual a la corriente de, en este caso directamente, a menos la corriente de colector, si se dan de cuenta, ¿no? Directos. Entonces la corriente de salida va a ser igual a menos la corriente de base por beta. Y ya tenemos entonces nuestras ecuaciones, ¿no? Ahora sí voy a proceder allá lo que me da un dato que es la resistencia de entrada, donde vamos a poner, hallamos la resistencia de entrada. Donde la resistencia de entrada va a ser equivalente a ¿qué? Como podemos ver, la manera más sencilla de hallar la resistencia de entrada y salida es lo que les indica a un inicio. La resistencia va a ser el voltaje de entrada sobre la corriente de entrada. Es la manera más sencilla de hallar la resistencia de entrada y resistencia de salida. Porque ya tenemos nuestro voltaje de entrada que está en función de la corriente de base. Por eso siempre todo debe estar en función de la corriente de base para transistores BJT. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser la corriente de base multiplicado por la resistencia R'. Bueno, si estamos bien, por beta. Y la corriente de entrada, que igual es la corriente de base, multiplicada por la resistencia de base, más la resistencia R' sobre la resistencia de base. Bien, entonces ya tenemos esas dos.
¿no? Entonces de acá, si se van a dar de cuenta, lo que va a pasar es lo siguiente. Esta resistencia de base va a ir a multiplicar y me va a quedar simplemente esto, ¿no? Que va a ser la resistencia de base en paralelo por la resistencia de prima por beta, ¿no? Así de fácil. Estos se simplifican y así nos queda, ¿no? Entonces ya tenemos la resistencia de entrada de igual manera. ¿Qué más nos da en la resistencia de la carga? Y nos da BCC también, ¿no? Y beta. Entonces nos pide justamente el diseño, ¿no? De los valores. ¿Cómo podemos hacer en este caso? A ver, vamos a hacer una pequeña línea para seguir trabajando. Ya, ahora sí, entonces continuaremos con el análisis en AC. En este caso, perdón, en DC sería, ¿no? Digo en DC. Ya, como les decía, entonces vamos a tener lo que es el análisis en DC, pero la diferencia va a ser que vamos a trabajar con un inductor, ¿no? Y vamos a averiguar cuáles son las respectivas diferencias en esos dos casos. A ver, ya lo tengo acá. Voy a dibujar rápidamente. Vamos a dibujar a nuestro transistor. Y vamos a ver qué nos sale. Ya, entonces lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? Vamos a primero hacer una división de tensión por Thevenin. Vamos a tener el voltaje de la base, la resistencia de la base. Aquí voy a tener, ya, aquí es una pequeña resistencia, pero es la resistencia del inductor, ¿ya? Y por último aquí voy a tener la fuente de voltaje VCC, ¿no? Y la resistencia de emisor. Esa resistencia de inductor se puede obviar, pero lo estoy poniendo solamente para que se note, ¿no? Entonces, trabajaremos tanto la malla de entrada como la malla de salida, ¿no? La malla de entrada y la malla de salida. Para ambos casos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para la malla de entrada directamente podemos decir que va a ser el voltaje de la base, que va a ser igual a la resistencia de la base por la corriente de la base, más el voltaje de base emisor. Y esto más la resistencia emisor por, ¿no? Luego, en este caso, la malla de salida, que esto sí va a ser más directo, que va a ser VCC, va a ser igual a ICQ por la resistencia del inductor más la resistencia de emisor. Y así sería solamente, ¿no? Entonces, ahora sí ya tenemos todas nuestras ecuaciones y vamos a proceder a determinar justamente. Me estoy olvidando acá que esto es más voltaje colector emisor, ¿no? Ahora sí. Como les decía, ya tenemos acá entonces una ganancia de voltaje, entonces yo puedo decir lo siguiente. Donde voy a trabajar éxitos con la ganancia de voltaje. Y yo voy a decir lo siguiente. Voy a decir que en este caso la ganancia de voltaje, que va a ser igual a ¿cuánto? A menos 10. Es igual a menos la resistencia RL por la resistencia de emisor prima. Donde yo puedo deducir entonces cuánto vale la resistencia de emisor prima a partir de eso, ¿no? Entonces voy a decir que la resistencia de emisor prima es igual a ¿qué? A la resistencia RL dividido entre 10, ¿no? Donde esto me va a dar cuánto, porque tengo RL, ¿no? Que es igual a 2K, entonces me va a quedar 200 ohmios, que es una resistencia, un valor considerable, ¿no?
Ya, donde igual voy a volver a decir, me estaría faltando algo más, ¿no? Aparte de eso, la resistencia de entrada. Donde yo sé que la resistencia de entrada, según lo que nos indica, que tiene que ser de 4 kilo ohms. Entonces voy a poner que 4 kilo ohms es igual a la resistencia de la base en paralelo con la resistencia R' por beta. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Como ya tengo la resistencia R', puedo calcular la resistencia de base, ¿no? Entonces yo voy a calcular la resistencia de base. La resistencia de base. Donde la resistencia de base, como voy a proceder a calcular, es fácil. Simplemente voy a despejar, ¿no? Voy a tener que esto va a ser 4 K. Ya, todo esto elevado a la menos 1 va a ser igual a ¿qué? A la resistencia de base a la menos 1 más lo que sería la resistencia R' por beta. Todo esto elevado a la menos 1. Donde yo despejo de esta manera la resistencia de base, que me va a quedar ¿cuánto? Que va a ser los 4K menos lo que está ahí, ¿no? Donde si hacemos los cálculos va a ser 200 por 200, ¿no? Que te va a quedar 40.000 K. Entonces voy a poner eso. 40K a la menos 1. Perdón, 40.000 no va a ser, no, 50K. Por lo tanto, la resistencia de base, ¿cuánto me estaría quedando? Si hacemos este procedimiento, bueno, esto era la menos 1, ¿no? Al resolver esto, me estaría quedando lo siguiente. $2.5 o en este caso 250 aumento. Ahora sí. Ya me queda algo de 4.4 kilo ohms. Bien, entonces como ya tengo la resistencia de base y también ya tengo también la resistencia de prima, lo que voy a proceder a hacer es hallar lo que es el valor de la el voltaje de la base, ¿no? Podemos calcular porque tengo resistencia de base, corriente de emisor, me estaría faltando la corriente de la corriente ICQ, ¿no? Donde la corriente ICQ yo puedo determinar. A ver, vamos a ver con qué procedimiento. Tengo BCC y beta, ¿no? A ver, hasta aquí ya lo tenemos. Ya. Para continuarnos entonces, ya tenemos entonces la resistencia de base. Lo que nos estaría faltando es hallar la corriente, ¿no? Ahora, ¿cómo determino la corriente ICQ? La corriente ICQ vamos a usar algo que no siempre se usa, en lo posible no es aconsejable, pero se usa cuando ya no tenemos otra opción, ¿no? O más datos. Entonces pongo calculamos ICQ. Para cálculo de ICQ, lo que vamos a proceder a hacer es lo siguiente. Si se acuerdan, la fórmula teníamos que lo siguiente, ¿no? A ver, ya sí. Que la resistencia de emisor prima, que es igual, esto es igual a los 26 milivolts sobre lo que es el valor de ICQ en valor absoluto, ¿no? Esto me va a dar ¿cuánto? No, en este caso ya tenemos el valor, entonces yo voy a hallar ICQ. Donde ICQ me va a dar que es igual a los 26 milivolts dividido entre la resistencia, ¿no? La resistencia de emisor prima. Determinando esto, entonces voy a tener que ICQ había sido en este caso va a ser positivo, ¿no? Por la configuración del transistor. Y vamos a tener lo siguiente,
que va a ser 26 por 10 a la menos 3, dividido entre la resistencia emisor, que es 200. Y esto me da un valor de 0,13 miliamperes. ¿Ya? Entonces, como ya tengo ICQ, yo puedo hallar el voltaje de base, ¿no? Entonces voy a poner números a las ecuaciones. Esta que sea la ecuación número 1 y esta que sea la ecuación número 2. Entonces, como les dije, voy a proceder a hallar el voltaje de base. Igual lo voy a poner acá. Hallamos el voltaje de la base. Donde esto es sencillo, simplemente voy a poner el voltaje de la base. Va a ser igual a, lo puedo reducir todo eso en función de ICQ, tal y como hicimos anteriormente. Entonces tenemos la resistencia de base dividida entre beta por ICQ. Y esto más el voltaje base emisor más la resistencia de emisor por el ICQ. ¿No? Por lo tanto, el voltaje de la base me va a quedar ¿cuánto? Si hacemos los cálculos respectivos, el ICQ es 0,13 y esto lo vamos a multiplicar por la resistencia de base, que me quedaba 4.4 sobre el beta, que es igual a 200. Esto más la resistencia de emisor, que nos daba igual, o no tenemos resistencia de emisor. A ver, eso no me fijé. No tenemos resistencia de emisor, ¿no? Pero lo puedo calcular. A ver, por ahora ahí lo dejaré. Y vamos a proceder a calcular la resistencia de emisor para que ya tengamos ese dato. Entonces yo voy a colocar, hallamos la resistencia de emisor. Donde la resistencia de emisor lo voy a calcular de la ecuación número 2, como pueden ver. La resistencia del inductor lo voy a aproximar a 0, entonces ya puedo hallar la resistencia de emisor. No. A ver, algo más que me estaba olvidando. Depende mucho de eso también. Dice la máxima excursión simétrica. Ya, entonces, para la máxima excursión simétrica creo que no es conveniente usar esto. Bueno, pero si ya tenemos ese valor, podemos determinar otros valores también, ¿no? Y según eso, yo creo que con eso vamos a hacerlo para determinar la resistencia de emisor. A ver, vamos a ver si es correcto. Un momento. Esto vamos a calcular de esta manera. Bien, entonces procedemos a calcular la resistencia de emisor. Donde, como me dice máxima excursión de ganancia, utilizamos la fórmula, ¿no? Que ICQ es igual al voltaje de VCC sobre la resistencia de, en este caso, en corriente alterna, más la resistencia en corriente continua. No, donde la resistencia en corriente alterna, ya les dije, es por donde pasa la corriente de colector en la corriente alterna. En este caso, como podemos ver, la corriente de colector pasa desde la resistencia RL y llega hasta la resistencia de emisor. En este caso, pero como no existe, simplemente va a ser igual a todas las resistencias por donde pasa, que va a ser RL. Y la resistencia en DC de la misma manera, pero va a ser por donde pasa, en este caso, en este circuito, ¿no? Que pasa por resistencia de emisor y de resistencia de inductor. Ya les dije que la resistencia de emisor lo voy a poner más la resistencia de inductor, pero normalmente la resistencia de inductor es despreciable. Entonces, aproximadamente se aproxima a la resistencia simplemente de emisor. ¿No? Entonces ya tendría ese valor. Y ahora sí podría, en este caso ya tengo ICQ.
y en función a lo que he determinado, lo que voy a proceder a hacer es hallar, despejar, ¿no? Voy a tener el nuevo ICQ, va a ser igual a BCC dividido entre RCA, que es RL, más la resistencia de emisor, donde ya tengo todo menos la resistencia de emisor, y es lo que voy a determinar para poder calcular el voltaje de base, ¿no? Ya, entonces yo despejo, voy a tener que la resistencia de emisor aquí va a ser igual a ICQ por la resistencia RL más la resistencia de emisor, ¿no? Todo esto dividido entre BCC. Ah, no, me estoy equivocando. A ver, un momento. Sería así, ¿no? Voy a tener que va a ser BCC dividido entre ICQ. Todo esto menos la resistencia de la carga, RR, ¿no? Ahora sí, la resistencia de emisor, ¿cuánto me va a quedar? Si hacemos los cálculos, me estaría quedando el voltaje de la fuente, según lo indicado, es unos 20, dividido entre 0,13 por 10 menos 3. A ver, un momento. Sí, estamos bien. Ya. Bueno, la resistencia de carga, donde la resistencia de carga, según lo que tenemos acá, es de 2 kiloohms. A ver, y esto me está quedando un valor extraño. Vamos a revisar de nuevo. Ah, me estoy olvidando de un dato importante, ¿no? Me estoy olvidando del BSQ para la determinación cierta. Aunque no, ya de aquí mismo se puede determinar, ¿no? Resistencia de la carga, ya. Entonces esto me va a quedar el ICQ, que es igual a los 26 milivoltios dividido entre la resistencia de emisor privado, que me da un valor de 200. Y esto menos la resistencia de carga, que es 2 kiloohms. A ver, creo que algo está... Un momento, por favor. Y esto me queda un valor de 151,84 kilo ohms. 151,84 kilo ohms. Ya, entonces ya tengo entonces igual la resistencia de emisor. Y vamos a proceder a hallar lo que me falta, ¿no? Ahora sí ya tengo, entonces voy a hallar el voltaje de base, donde el voltaje de base simplemente va a ser el ICQ, que es 0,13 por 10 a la menos 3. Esto por lo que sería la resistencia de base, que es 4.4 por 10 a la 3, sobre el beta, que es 200. Esto más la resistencia de emisor, que ya tenemos, que es 151,84 por 10 a la 3. Y más 0,7. Y me queda un valor de... Un valor un poco grande, ¿no? Ya.
Bueno, para este ejercicio lo que se había tomado en cuenta es lo siguiente, por eso no está quedando lo que debería quedarnos. Es porque en el ejercicio, en el circuito que es este mismo, que se está tomando, no se está tomando en cuenta este capacitor en paralelo. Entonces vamos a hacer esa pequeña corrección en esta parte, ¿no? Vamos a tener la resistencia en este caso de emisor en alterna y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a ver, vamos a intentar corregirlo de la manera más rápida. Aquí va a ser así. Voy a tener la corriente de base. O lo dejamos así nomás. Si lo tendríamos que dejar así, a ver. Lo vamos a dejar así. Voy a intentar cambiarlo, pero para que nos salga un valor correcto. Pero en este caso, si hago esto, va a perjudicar a los demás. Ya, a lo mejor lo voy a dejar, es que los datos mismos, ¿no? Están en función al mismo diseño que se está planteando. Ya, entonces vamos a mantener nomás lo que les decía, qué pasaría si no estaría desacoplado, ¿no? Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Simplemente voy a cambiar esto. Vamos a tener aquí la resistencia más la resistencia de emisor. Ya. Porque se dividiría en dos, ¿no ve? El voltaje todo estaría bien. Solamente aquí cambiaría más la resistencia de emisor. Ya. Luego en la resistencia igual de la base va a cambiar, a ver. Claro, aquí está que cambiando. Aquí no. Y aquí igual. Por lo tanto, esto va a cambiar igual aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso, voy a tener que va a ser beta veces la resistencia de emisor prima más la resistencia de emisor. Acá de la misma manera simplemente va a ser beta veces la resistencia de emisor prima más la resistencia de emisor. Luego acá igual, aquí va a ser la resistencia de emisor va a ser la resistencia de emisor prima más la resistencia de emisor, todo esto multiplicado por beta, ¿no? Entonces aquí lo único que estaría cambiando es esa parte, ¿no? Lo vamos a poner aquí de esta manera. ¿Ya? Entonces en el análisis que vamos a hacer, solo sería esto, ¿no? Vamos a tener que esto va a ser la resistencia de emisor prima más la resistencia de emisor, nada más, ¿no? Y los betas se simplificaba. Ya, entonces, ¿qué procedemos a hacer aquí? Lo que se va a proceder es lo siguiente, para que sea más fácil el cálculo, decimos que la resistencia de emisor prima tiene que ser mucho menor a la resistencia de emisor, por tanto desaparece o simplemente su suma no afecta. Y aquí directamente lo que estaría hallando era la resistencia de emisor en general. Ya, por eso no nos salía. ¿Por qué nos salía hace ratos otro valor respecto a la resistencia de emisor? Porque al considerar esa ganancia de 10, estaríamos diciendo que eso tienen que darse cuenta ya. Les explicaré ahora. Si nos da una ganancia de 10, nos está diciendo que el capacitor está desacoplado. Pero cuando nos da una ganancia mayor a 10, entre 100 y 200,
se dice que hay un capacitor de desacople que hace que la ganancia aumente. Ustedes se pueden dar cuenta en laboratorios que pueden realizar que si colocan un transistor en paralelo a la resistencia de emisor, la amplificación se eleva exponencialmente, ¿no? O de manera muy grande. Y si no, simplemente es una ganancia pequeñita, como en este caso, si es que no hay capacitor, entonces efectivamente era necesario no tomar en cuenta ese capacitor para la ganancia de voltaje que tenemos, que es de 10, ¿no? Que es en decenas. Sí, entonces es un pequeño error que lo hemos dejado pasar, ¿no? En este caso, para el análisis en DC todo está bien. En la resistencia de base, ahí sí estaría un cambio brusco habría acá. Hemos decidido reducirlo. Esto me estaría quedando simplemente lo siguiente. Va a quedar más la resistencia de emisor multiplicado por beta, todo esto elevado a la menos 1, ¿no? Ahora sí. Y es el mismo valor, ¿no? En este caso, porque estamos despreciando. Ya, entonces luego de eso, de esa aclaración, lo que vamos a proceder es hallar. Esto ya no sería necesario. Voy a empezar a borrar lo que ya estaríamos ya. En este caso, RCA. Sí, RCA sería RL más RE, ¿no? Si se dan de cuenta. Luego de eso, al momento de hacer el hallar ICQ, ya tenemos de hecho los valores, simplemente vamos a poner por 2 y determinamos ICQ. Ya, entonces por lo tanto voy a tener que ICQ había sido equivalente a cuánto. Si teníamos que era RL más RE y el otro simplemente es RC es RE, sería ese valor que sería 20 dividido entre RL, que es 2 por 10 a la 3 más 2 por RE, que es 200, ¿no? Que me da que 200. Me queda un valor de 8,3 miliamperes. Ahora sí estamos bien. Esto me estaría quedando 8,3 miliamperes. Ahora que ya tengo ICQ, voy a proceder a hallar, en este caso puedo hallar RE, ¿no? RE prima. Y voy a verificar justamente que sea mucho menor, ¿no? Me falta borrar. Ahora sí. Esto dividido entre ICQ, ¿no? En valor absoluto. Entonces de acá voy a obtener que esto va a ser ¿cuánto? Los 26 por 10 menos 3 dividido entre el valor de 8,3. Y esto me queda de 3,13. 13 ohmios. Y sí, efectivamente, esto es mucho menor a lo que son el 10% de los 200 ohmios, ¿no? Que el 10% sería 20, que es mucho menor. Entonces sí, se verifica y cumple, ¿no? Como estaría cumpliendo la condición, en este caso de diseño, simplemente lo voy a poner acá. Esto cumple. Entonces, ya que tengo los valores, simplemente lo que voy a proceder a hacer es hallar ahora sí el voltaje de base, ¿no? Porque ahora sí ya tengo la resistencia de base y todo lo demás, ¿no? El SQ es 8,3 por 10 a la menos 3 por, en este caso, la resistencia de base que es 4,4 por 10 a la 3, todo es evidente 200, y más la resistencia de emisor que es 200, ¿no? Más 0,7. Me queda 2,36 el voltaje de base, ¿no? 2,36 voltios. Lo que a continuación hacemos es, ahora sí, determinar simplemente R1 y R2, ¿no? Donde voy a decir que R1, en este caso, a ver, ya, es igual a que, si se acuerdan, el voltaje VCC, sobre el voltaje de la base, todo se multiplica por la resistencia de la base, ¿no?
R1 es el que se encuentra abajo, ¿no? No, entonces estamos hallando R2. Esto es R2. Ya, donde R2 me va a quedar el valor de que BCC, que es 20, dividido entre 2.36. Y esto multiplicado por la distancia de base, que es 4.4 por 10 a la 3. Que me da 37,28. Kilo ohms. Ya, ahora sí, ya que tengo R2, ahora voy a proceder a hallar R1, donde R1 va a ser igual a, si mal no se recuerdan, esto era fácil, no era R2 por la resistencia de base sobre R2 menos la resistencia de base. Siempre va a ser así, esta formulita, y esto me va a dar ¿qué? Resistencia R2 es igual a ¿cuánto? 37.28, perdón, dividido entre, por la resistencia de base, que es 4.4 por 10 a la 3, y el otro es 37.28 por 10 a la 3, menos 4.4 por 10 a la 3. Y esto me va a quedar un valor de 4,998. 98 kilo ohms. Entonces ya tendría todas las resistencias diseñadas con los valores especificados, ¿no? En este caso esto sería uno y esto sería el otro, ¿no? Y la resistencia de emisor también que hemos determinado a un inicio, que era esto, ¿no? ¿Qué más se pide? Determine la potencia suministrada a la carga, la máxima excursión simétrica sin distorsión de salida. Ya. De tensión, dice, ¿no? Entonces vamos a proceder a hacer eso. Entonces voy a colocar aquí la máxima excursión. Para la máxima excursión es bien sencillo. Lo que hacemos es calcular primero el voltaje y por la corriente, ¿no? Entonces voltaje de pico a pico voy a poner primero, donde el voltaje de pico a pico va a ser 0,95% del ICQ de la corriente por la resistencia, en este caso R, corriente alterna, ¿ya? Y por R es voltaje, ¿no? Entonces, 0,9, ¿no? 0,95. Por si acaso no se olviden que es de pico a pico. Si quieren hallar de un solo lado, lo dividen por 2, ¿no? 0,9. ¿Por qué 0,9? Porque me dice sin distorsión. Ustedes saben que en este caso el transistor tiene dos zonas donde causa distorsión, que va a ser la zona de corte y la otra zona de saturación, ¿no? Por eso simplemente se le pone 0,9%. Entonces el voltaje de pico a pico me estaría quedando ¿cuánto? 0,9 por ICQ que hemos hallado, que es 8,3 miliamperes. Y por la resistencia de en AC, ¿no? En AC la resistencia es la resistencia de R más R, que me va a quedar 2.2 kilo ohms, ¿no? Y esto me da un valor de 16,43. De 16,43 voltios. Y como pueden ver, me está dando un valor de voltaje relativamente grande a los valores que hemos obtenido anteriormente, ¿no? Por eso se llama transistor de potencia, porque generalmente da una buena ganancia de voltaje y también me da una buena potencia en este caso respecto a la corriente, ¿no? Ganancia de corriente. De eso se basan los transistores de potencia. ¿Qué más se pide? Me dice determinar la potencia suministrada a la carga, la máxima excursión simétrica sin distorsión de la salida. Ya.
Para la carga es algo bien sencillo, igual, es una fórmula directamente, ¿no? La potencia, aquí lo pondré, la potencia. ¿Ya? La potencia va a ir de la siguiente manera. Decimos la potencia de la carga es igual a lo que sería directamente el voltaje veces C al cuadrado por 2 veces la resistencia de la carga. De esa manera trabaja. Entonces, veces C al cuadrado, en este caso sabemos que es 20, dividido en 20 al cuadrado, dividido entre 2 por la carga 2 por 10 a la 3, ¿no? Y esto me queda que es 0,1 watts. Que eso sería la potencia en la carga. ¿Ya? ¿Qué tal si me pide la potencia de la fuente? Es igual, no es mucha diferencia. La potencia de la fuente es un poco más sencillo, simplemente es la potencia que te suministra la fuente que te debería suministrar. Entonces dices que la potencia en este caso es igual a ¿qué? Al voltaje VCC por la máxima corriente que va a obtener, que es el ICQ. Entonces esto va a quedar VCC y el ICQ es igual a ¿cuánto? Aquí tenemos 8,3, ¿no? Miliamperes. Ya, por lo tanto, esta potencia de la fuente, normalmente es potencia de la fuente VCC, se pone así, me da igual a ¿cuánto? Esto me va a quedar que va a ser 20 por 8,3 por 10 a la menos 3. Me queda 0,17. Ya, 0,17 watts. Y si en el caso de que me pidiera rendimiento, a ver, lo vamos a dividir. La potencia de la fuente es la más sencilla, simplemente es multiplicar el ICQ por el voltaje, mientras que la potencia de la carga mucho depende también de lo que es, cómo está su configuración, ¿no? Entonces en este caso, la eficiencia se llama ya, ese valor de N, donde la eficiencia es igual a la relación de ¿qué? La eficiencia, estos bien facilitos, la potencia en alterna sobre la potencia en continua o también la potencia de la fuente. Entonces la potencia en alterna me estaría quedando 0,1 watts y la potencia en continua me está quedando 0,17 watts. Donde entonces la eficiencia de cuánto había sido. Vamos a ver qué tan poderoso es este amplificador. 0,1 dividido entre 0,17 y me da un valor de 0,58. %. No he hecho correctamente. Bueno, 59 sería, ¿no? Sí, estamos en lo correcto. ¿Ya? Entonces, de esa manera trabaja, en este caso. Bueno, la potencia de la fuente, me está faltando algo más, estoy olvidando. Que es las corrientes, pero no importa, creo que no es tan grande, esa corriente se desprecia por eso. ¿Ya? A ver, para que se entienda mejor a lo que me estaba refiriendo hace rato respecto a la corriente, es esto. La potencia de la fuente va a ser igual a la corriente la que va a suministrar, ¿no? Ya tenemos la corriente en acá de esta que va a ser realmente el ICQ. Y aquí va a ser obviamente la corriente, bueno, sabemos que aquí es la corriente de base. Por una diferencia de corrientes podemos hallar esta corriente 1 y esta corriente I2 también, ¿no? Pero es la misma, ¿no? Solamente que dividido. Sabemos que IB va a ser I1. I1 más IB es igual, I1 es igual a I2 más IB y de ahí despejamos I2 también, ¿no? Eso sería lo más correcto. Pero también podemos hacer la forma reducida, tampoco hay mucho problema. Bueno, con esto habríamos terminado este ejercicio de diseño.
para lo que es en este caso amplificadores con acoplamiento de inductor.